Bueno, bienvenidos a la octava clase. Como ya os dije ayer miércoles, la última clase, hemos pasado el Ecuador y empezamos a ver cosas de Spark. Y empezamos viendo transformaciones. Pero antes de las transformaciones vimos que había hay cuatro tipos de acciones que se pueden hacer con Spark. Una es la de lectura de datos, otra es lectura-escritura de datos, otras son las de cacheo en memoria y luego tenemos las transformaciones y las acciones. Vamos a hacer un pequeño repaso por encima de todo porque ya sé que quedó muy claro todo, pero creo que está bien que si vamos a seguir con transformaciones que recordemos lo que hemos visto hasta ahora. Voy a ir rapidito. Lo primero que vimos fue la lectura de datos, si os acordáis con TextFile. A TextFile le podemos pasar ahí un nombre de un fichero o una ruta a un directorio. Si le pasamos un fichero va a leer el fichero y si le pasamos la ruta a un directorio va a leer todos los ficheros que haya dentro de ese directorio. Si lee todos los ficheros, si es un solo fichero, pues nada, no pasa nada, se busca el fichero, dónde están las copias en el clúster y se carga en memoria. Se hace una partición, si os acordáis, la partición era el equivalente a los input splits que hacía MapReduce. Se carga una partición por cada bloque que haya residiendo en memoria de ese fichero en concreto y tenemos un RDD. Y aquí que tendríamos, al ser un text file, ¿qué tendríamos en cada registro? Pues tendríamos las diferentes líneas de nuestro libro, de nuestro texto, de nuestro fichero de texto en este caso. Si en vez de poner un path a un fichero, ponemos un path a un directorio, pues va a hacer lo mismo. Va a tomar todos los ficheros que haya en ese directorio, los va a leer todos juntos y va a crear un único RDD que contendrá todos los ficheros que haya dentro de ese directorio. ¿Qué pasará? Que lo tendremos todo en un RDD y no sabremos a qué corresponde a qué libro corresponde cada uno de los registros. Bueno, ¿a qué libro? ¿A qué fichero de texto corresponde cada uno de los registros? Simplemente estaremos trabajando sobre todos los ficheros de texto, todos los ficheros que existan en ese directorio. Pero no habrá forma de discriminar si este registro pertenece al fichero 1, al fichero 2 o al fichero 3. ¿Vale? Venga. Luego vimos Whole Text Files. Whole Text Files funciona de una forma parecida pero diferente. Le pasamos un path a un directorio y también va a leer todos los ficheros que haya en ese directorio. Lo que pasa es que Whole Text File lo va a leer en formato clave valor. En vez de leerlo en formato registro, donde cada registro es una línea de cada fichero de texto, Whole Text File va a hacer un RDD en el que tendremos una clave que será el nombre del archivo y luego el contenido de cada uno de los archivos. Si leemos con Whole Text File, sí que después podemos procesar cada archivo por separado. Si leemos con text file, no podemos procesar cada archivo por separado. Y luego vimos Parallelize, que era la forma en la que teníamos de generar un RDD sintético. ¿Y para qué queremos generar un RDD sintético? Pues para hacer pruebas. Básicamente para cuando estamos en desarrollo, para hacer pruebas sobre unos poquitos datos antes de ponernos a trabajar con un fichero que tenga 8, 20 bloques y empezar a hacer pruebas con todo eso, leerlo desde disco duro y hacer las transformaciones que tengamos que hacer para obtener el resultado que queramos, pues a veces es más sencillo generar un dataset, un pequeño RDD sintético utilizando Parallelize. ¿Vale? Si no le ponemos a Parallelize ningún parámetro más que el contenido, pues lo organizará como el motor de Spark quiera. Si le indicamos el número de particiones que queremos crear, pues dividirá el contenido en
en partes más o menos del mismo tamaño. ¿Vale? Aquí hemos indicado un 3 y esto lo convierte en 3 particiones con 3 registros cada uno de ellos. ¿Vale? De normal una partición no tendrá 3 registros, tendrá muchos más. Pero esto, insisto, son datos de juguete para ilustrar lo que hacen las diferentes operaciones que podemos utilizar en Spark. Y luego vimos que si creamos un input format nuevo en Hadoop, podemos utilizar New API Hadoop RDD para adecuarlo al nuevo input format. Luego vimos ya las operaciones de caché para cachear en memoria, cachean el RDD en memoria, porque ya hablamos de que Spark hace una gestión bastante eficiente de memoria y una vez consume un RDD, una vez aplica una acción o una transformación a un RDD, lo más probable es que ese RDD se borre de memoria. Sigue una política de que el que más tiempo lleva en memoria el RDD que más tiempo lleva en memoria es el primer RDD que borra. Pero una vez aplicamos una transformación, una acción a un RDD, no podemos confiar con que se quede en memoria. Por eso, si sabemos, porque estamos haciendo el código, que un RDD lo vamos a utilizar más de una vez, lo debemos cachear y simplemente haciendo caché. Cachea en memoria, persist tiene más niveles de persistencia. Podemos persistirlo en memoria, podemos persistirlo en disco, en la pila, con replicaciones dentro del clúster o en memoria y disco. Normalmente, ¿qué utilizamos? Caché. ¿Para qué se utiliza persist? Para cosas más críticas o en entornos más volátiles. Nosotros utilizaremos caché. ¿Vale? Y con esto estamos satisfaciendo la máxima del abuelo de Peter Parker, que quien tiene un gran poder, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, porque esto si no se queda en memoria de forma indefinida. Vale. Una vez recordado esto, os acordáis que hablamos de que teníamos en Spark disponíamos de transformaciones y de acciones. Las transformaciones ambas se aplican a RDDs y un RDD cuando le aplicamos una transformación generamos siempre un nuevo RDD. Cuando a un RDD le aplicamos una acción generamos un resultado, que puede ser escribir en disco duro, mostrar en pantalla, ya veremos las diferentes acciones. ¿Vale? Y luego entramos a ver las transformaciones y vimos que teníamos por una parte transformaciones sencillas y por otra transformaciones complejas. Las transformaciones sencillas son las que se aplican a un solo RDD, afectan a un solo RDD. Las transformaciones complejas afectan a más de un RDD, afectan a dos RDDs. ¿Vale? La separación es sencilla y empezamos a ver las diferentes transformaciones. Empezamos por las sencillas y la primera que vimos fue map. Y si os acordáis dijimos que no era análogo al map de MapReduce, porque el map de MapReduce podía generar 0, 1 o n tuplas por cada registro de entrada. Por cada línea, por cada elemento que leemos de los datos, si es una línea mal formada, emitimos ningún valor desde el mapper. En el caso de la temperatura de cada línea extraíamos el año y la temperatura y era lo que emitíamos, o sea, por cada registro emitimos una vez. Hemos visto el caso de 1.0 y el de 1.1. Y en el caso del word count, que mandamos una línea, hacíamos el split y emitíamos cada palabra junto con un 1, ahí tenemos un caso de 1 a n. Por cada registro de entrada emitíamos n tuplas. Eso con el map de MapReduce. El map de Spark siempre genera un registro por cada registro de entrada. ¿Vale? Y siempre uno y solo uno.
realiza alguna transformación en los datos y emite el registro de salida. Ya está. ¿Vale? Pero no es equivalente. Se llamará igual, pero bueno, en Python ya sabéis que existe una función map también para pasar funciones. Pues esto se parecería más a eso. Y vimos que podíamos pasar la función map como una función definida por el usuario, una User Defined Function, una UDF, y luego invocándola sobre el RDD, o podríamos hacerlo con una función lambda. Ya os comenté que mi preferencia personal, y es la mía personal, y no indica nada, es que es mejor, mi preferencia personal es utilizar funciones lambda. ¿Por qué? Porque si empezamos a definir funciones de este tipo para hacer X cosas como esto, calcular la longitud, tenemos que tener cuidado con los nombres de las funciones, tenemos que llamarlas bien, tenemos que documentarlas, mientras que aquí se lee perfectamente lo que estamos haciendo. Y el código es más sencillo de mantener y de interpretar y de leer. ¿Vale? Luego vimos FlatMap. FlatMap sí que es equivalente al map de MapReduce, en tanto en cuanto desde FlatMap puede emitir por cada registro de entrada, puede emitir 0, 1 o varios registros. ¿De acuerdo? Y pusimos este ejemplo en el que emitíamos, le metemos una línea, hacemos un split, entonces de esta primera emitimos 3 registros, de esta segunda 1 y de este, como es igual a -1 y que queremos evitar emitir eso, no lo imprimimos. Entonces ya aquí tenemos el 1, 0, el registro a 0, un registro a 1 y un registro a n. ¿Vale? También podemos pasarle la función como una función que definamos fuera o le podemos pasar la función como una función lambda. Vimos map partitions, hasta ahora todas las transformaciones que hemos visto se aplicaban a registros dentro de una partición. Map partitions es una transformación que se aplica a la partición completa, no a cada uno de sus registros. Entonces, depende de lo que queramos hacer, lo más normal es que tengamos que iterar sobre los registros de una partición. Vale, aquí lo que estábamos haciendo es bueno, lo mismo de antes. Estamos haciendo un split y sacamos hasta que encontramos un -1. Cuando encontramos un -1, sacamos como resultado lo que llevemos acumulado a ese momento. Al menos el nombre es claro, es interpretable, map partitions, sabemos que se aplica a partitions, y una característica de las transformaciones o acciones que aplicamos a particiones es que tenemos que iterar, en la función que le pasemos, tenemos que iterar sobre todos los registros de una partición. Vale, llegamos a filter. Filter es muy sencillo porque filter, si veis hasta ahora estamos tomando, el código de colores era diferente en el RDD original y el RDD final porque se estaba modificando de alguna manera los registros. En filter no hay modificación de registros, por eso mantenemos el mismo color. A filter le pasamos una función que evalúa una función booleana y cuando se evalúa true el registro se copia al nuevo RDD. Cuando el registro cumple la condición se copia al nuevo RDD y cuando no la cumple no se copia al nuevo RDD y ya está. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué estamos haciendo? Antes hemos hecho que cuando llegara a -1 parara, ahora lo que estamos haciendo es queremos quedarnos con todos los registros que no sean igual a -1. Entonces aquí este no lo copiamos, estos tres, este y este tampoco los copiamos, pero el resto los copiamos y tenemos el mismo número de particiones.
Con Sample lo que hacíamos era un muestreo. Dime, David. Sí, perdón, me acabo de conectar, Oscar, es que no he podido conectarme antes, pero es que estuve revisando la clase del otro día que me tuve que ir y ¿puedes poner un momento el Map Partitions? Claro. Es que aquí tengo una duda en el esquema que hay ahí al lado que pone el nuevo RDD del primer, mi RDD de la primera partición aparecen 4 récords, ¿no? 4 registros. Sí. Ujú. Pero en verdad, ¿no sería solo uno? Toda la frase junta. Vale, ¿por cómo está el código? Sí. Sí, Sí, lo ¿no? cambié, lo cambié en clase, creo. Pues en la clase pasada creo que la vi después y a lo mejor se me pasó, vale, culpa mía, perdón, Oscar, No, igual no, no, sí. no. No, no, la culpa siempre es mía. Que a mí se me No, da, a mí se me da, no, no, a mí se me da bien tener la culpa de todo, no te preocupes. vale. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es el seapen record punto split. eh, vale, sí, vale, ya me acuerdo. Lo que tenemos que hacer aquí es, vale, me lo voy a poner aquí que hay más espacio. Emission.extend record punto split. Vale, extend es un método de las listas que tú le pasas dos listas, lo que hace es que las concatena, porque si aquí hacemos un append de una lista, el record split hace una lista. Si hago append de la lista, me quedará un elemento, otro elemento y el tercer elemento será la lista entera. Entonces con extend lo que hacemos es pegarlos unos detrás de otros, nos queda solo una lista y así sí. Así sí que saca estos 4 registros. ¿Mejor ahora, David? Vale, vale, el filter ya lo hemos dicho, ahí le ponemos una condición, una función que evalúa una condición. Aquí hemos puesto que el registro no sea igual a -1, cuando no es igual a -1 se evalúa true y cuando es igual a -1 evalúa false. Entonces le pasamos estos registros, el primero se copia puesto que no es un -1 y devuelve true, el segundo devuelve false, no se copia y así sucesivamente. Y los -1 no lo estaremos utilizando. ¿Vale? Con esto nos podríamos quitar valores anómalos. Por ejemplo, si fueran que hemos tenido y tenemos valores negativos, pues filtramos los negativos y nos los quitamos del medio, por ejemplo. O podríamos poner un map y los que sean negativos que los ponga a 0. Podríamos tomar diferentes decisiones. Con Sample estuvimos viendo Sample y Sample lo que hace es un muestreo y puede hacer un muestreo con y sin reemplazamiento. Lo que le pasamos es una probabilidad de que cada registro sea seleccionado. Obviamente, si esto al final lo que está haciendo es sacando un número aleatorio de una distribución uniforme entre 0 y 1, y si es menor que 0,6 el registro, para cada registro saca un número aleatorio, si es menor igual que 0,6 se copia el registro y si es mayor que 0,6 no se copia el registro. ¿Vale? Observar que tiene el mismo color, con lo cual no estamos cambiando el contenido de los registros, pero eh, lo copiamos o no lo copiamos. ¿Esto para qué nos sirve? Pues tenemos datos muy grandes. Tenemos un RDD con millones de registros y queremos hacer una prueba para grabar, para grabarlo en el disco o para mostrarlo en pantalla y no queremos utilizar todos esos datos. Ya hemos hecho una prueba con datos sintéticos, ahora cargamos los datos originales y queremos hacer alguna prueba con una fracción de esos datos porque no queremos que ocupe tanto y no queremos que tarde tanto. Pues le hacemos un sample, reducimos la cardinalidad de los datos, el número de datos que tenemos y ejecutamos.
¿Vale? Esto significa que para cada registro se calcula un número aleatorio que pertenece a una distribución uniforme entre 0 y 1. Si es menor que 0,6 se copia, si es menor o igual que 0,6 se copia, si es mayor que 0,6 no se copia. Esto al final, ¿en qué resulta? Pues resulta en que nos estamos quedando con el 60% de nuestro RDD. ¿Vale? Porque con números grandes esto pasará que aplicar esta probabilidad a cada uno es como quedarnos con esta parte de todo el RDD. Si lo hacemos sin reemplazo, con el primer parámetro a false, pues cada número se evalúa una vez solo. ¿Vale? Se toma uno, se saca la probabilidad, se toma si este ya no se puede tomar. Si lo hacemos con reemplazo, puede pasar que un mismo registro esté sampleado varias veces. Se les elija este registro varias veces, pero el funcionamiento es el mismo. Y también disponemos de un tercer parámetro que es la semilla que queremos utilizar. Ya hablamos de la semilla que me gusta a mí, que es la 42, que ya sé que no es un número primo, pero está rodeada de números primos. Y es la respuesta universal a todas las preguntas. ¿Esto para qué lo hacemos? Porque si todos cargamos el mismo RDD del mismo fichero en RDDs haciendo cualquier actividad y todos utilizamos la misma semilla para hacer el sample, el nuevo RDD resultante será el mismo para todos, en aras a la reproducibilidad. Vimos Union también. Union lo que hace es pegar dos RDDs y los pega, ¿vale? Y los pega con sus contenidos. Entonces, si en el primer RDD tenemos registros y en el segundo RDD tenemos registros en formato clave-valor, los va a pegar. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que tenga sentido hacer esa unión. Que estén en el mismo formato, que tenga algún sentido específico. Si no, tendremos un RDD con cosas variadas y eso tampoco es buena idea. Estuvimos viendo key-by. Key-by es una transformación sencilla que lo que hace es extraer la información de un registro y darle el formato de clave valor. De forma que nosotros definimos aquí una función, le vamos a pasar para cada línea será cada registro, ¿vale? Y cada registro aquí es cada tupla de estas. Le vamos a pasar una tupla, va a hacer el split por los dos puntos y de aquí se va a devolver el año. ¿De acuerdo? Entonces aquí como tenemos como resultado, pero la clave es lo que le estemos diciendo aquí en la función que extraiga, en este caso el año, esta acá sería el año, y el valor que es todo el registro, incluyendo el año y la temperatura. ¿Vale? Sort by key lo que hace es tomar un RDD en formato que tiene registros en formato clave-valor y los ordena por clave. Con pipe le pasábamos un comando del sistema operativo para que pudiera funcionar, para que lo aplicara a cada uno de los registros. Y ahí nos quedamos. La siguiente transformación ya empieza a ser una transformación compleja y es intersection. Y intersection lo que hace es lo que su nombre indica. Hace la intersección entre dos RDDs. ¿Y qué es la intersección entre dos RDDs? Pues la intersección entre los registros de dos RDDs. De forma que aquí tenemos el registro 1 y aquí el registro 1. El registro 1 se quedará en el nuevo RDD. El registro 2 solo está en el primero y no está en el segundo. No aparece, el 3 tampoco, el 4 tampoco. El 5 sí que aparece en los dos RDDs, luego se mantiene.
El 6 no se mantiene. El 7 no está, el 8 tampoco, el 9 tampoco, el 10 tampoco, el 1 sí que está, son los mismos, el 1, el 6 y el 5, ¿vale? Los que están en ambos se mantienen en el nuevo RDD. Fijaos que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 particiones en dos RDDs y esto ha resultado en un nuevo RDD que tiene 5 particiones, aunque 3 de ellas estén vacías. Porque no tiene un alto coste. Porque esto no tiene coste, esto es pegar los RDDs. Esto es una operación física. Para hacer esto, partiendo de un RDD y otro RDD, para hacer esto necesitamos hacer alguna operación física. Necesitamos copiar las particiones a otro sitio. Es toda una asignación lógica. ¿Vale? Distinct se aplica sobre un solo RDD y lo que hace es eliminar duplicados de un RDD. Como veis aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 registros diferentes. El verde, el naranja, el amarillo, el azul y el violeta, por ejemplo, que es el color, en un RDD. Cada color corresponde a uno de los números. Como veis, el 1 es el verde, por eso está 1, 2, 3, 4 veces. El 2 es el naranja, el 3 es el azul y el 4 es el amarillo y el 6 es el violeta. ¿Vale? Pues si aplicamos distinct sobre esto, nos queda un nuevo RDD en el que no tenemos ningún registro, ningún valor del registro duplicado. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dónde quedan 4 particiones? ¿Aquí? ¿Aquí? Porque así lo ha decidido el motor de Spark. Porque probablemente esta haya decidido copiar estas en algún otro sitio intermedio. El número de particiones que queda en gran medida depende de cómo Spark, de dónde entiende Spark que es mejor dejar las cosas. Vale. Reduce by key es un reduce muy parecido al de Hadoop. Lo que pasa es que, al de MapReduce, perdón. Lo que pasa es que aquí no tenemos que hacer una gestión de claves. ¿Por qué no tenemos que hacer una gestión de claves? De subproblemas. Vamos a pensar un poquito. Así se fijan las cosas. Venga, os animo a cualquiera de vosotros. David, tú que eres más valiente. ¿Por qué creéis que no tenemos que hacer una gestión de claves? ¿Qué pasaba en MapReduce para que tuviéramos que hacer una gestión de claves?
Vale, eso pasaba en los combiners, genial. En el reduce, en MapReduce no tenemos el concepto lógico de RDD. El RDD tiene, en el RDD tenemos constancia de todos los datos. En el MapReduce, el reducer incluso tenía constancia de las tuplas cuyas claves el particionador había asignado, ¿os acordáis? Con la función hash, y luego se hacía el módulo por el número de reducers. Pues cada reducer recibe las tuplas cuyas claves le ha asignado el particionador. Ni siquiera conoce si hay otras tuplas con otras claves diferentes. No tienen que ir por clave valor por tabulador, ¿eh? Puedes utilizar cualquier otro separador, David. Aquí sí que tenemos una visión general de todos los datos. Aunque los datos están ocupando 500 bloques, luego 500 particiones. ¿Vale? Entonces aquí sí que podemos operar como operaríamos con una hoja de cálculo, con un data frame de pandas, porque sí que tenemos un constructo lógico que nos permite visualizar todo lo que nos permite tener noción, visualizar o tener noción o llegar a alcanzar todos los datos del RDD. ¿Vale? Entonces aquí, ¿qué hacemos? Pues definimos una función que haga lo que nosotros haríamos en el reduce de MapReduce o en el combiner. En este caso, estamos buscando un máximo. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué está pasando aquí? Primero definimos una función, ¿vale? Que tiene un acumulador y un valor. Si el máximo la inicializamos con máximo igual a acumulador, ¿vale? Si el valor que recibe es mayor que el acumulador, pues entonces actualizamos el máximo. Si no, no hacemos nada y devolvemos el máximo. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Si el valor que entra es mayor que este, devolvemos el nuevo valor. Si no es mayor que este, devolvemos el valor anterior que hemos hecho aquí la asignación a máximo. ¿Vale? ¿Y esto qué va a hacer? Pues va a lanzar esta operación para cada clave. Entonces aquí estos valores serán temperaturas, está en formato clave-valor. Reduce by key ya nos indica que tiene que estar en formato clave-valor. La información hemos generado el RD sintético ya metiéndole tuplas clave-valor. Y lo que hace es, toma todos los 1999 y los pasa por aquí. ¿De acuerdo? Hasta que obtiene el resultado que queremos. Esta misma función la podemos generar con una función lambda. Pero primero vamos a ver una pequeña traza de cómo funciona esto. Aquí tenemos nuestro RDD con las tuplas cargadas. Ya hemos pasado de claves, valores y letritas ya las tuplas cargadas. ¿Vale? 1999, 7, 5, 10, 4, 3, 6, 99, 2000, 2000, 2001, 99 con sus temperaturas. Y esto se va haciendo en paralelo en cada partición. ¿Vale? Se va aplicando esta función en paralelo en cada partición. De forma que aquí, en el acumulado, la primera vez que se ejecuta, en el acumulado no tenemos nada. Luego el acumulado se iguala al valor. De forma que en la primera, cuando se toma 7, en esta partición evalúa el primer registro, acumulador vale 7 y valor vale 7 también. Actualizamos la función, asignamos el máximo. No entraremos por aquí porque 7 no es mayor que 7, volveremos el valor del acumulador que es 7. Ese valor permanece dentro del sistema,
nosotros no nos preocupamos por él. Y se evalúa la siguiente tupla. La clave obviamente es 99. El 5 se compara con el 7. ¿Cuál es mayor? El 7, porque value no es mayor que acumulador. Se volverá a emitir un 7. Y lo mismo para la tercera tupla. Aquí el valor sí que será mayor que el acumulador, porque el acumulador será 7, el acumulado. Actualizamos el máximo a 10 y es lo que tenemos. Mientras en paralelo, en las otras particiones se está haciendo lo mismo. 4, 4, devuelve un 4, llega un 6, máximo igual a 4, 6 mayor que 4, sí, máximo igual a 6 y devuelvo el máximo. Y mientras aquí ya me he quedado con el valor del acumulador o del acumulado. Cuando acaba con esa clave empieza a evaluar otras claves, ya interpartición, compara el 3 con el 10, se queda con el 10, el 3 es la única tupla que hay, y luego empieza a hacer interpartición con los verdes. Aquí saca el 10 como máximo, luego lo comparará con este 5, que es la única que hay, y de esta manera obtenemos la solución a lo que estábamos buscando. ¿Vale? ¿Se entiende cómo funciona el Reduce by Key? Lo único que tenemos que tener claro es que los datos tienen que estar en formato clave-valor. Para que el motor de Spark sepa y tenga claro cuáles son las claves. Eso lo implementa el motor de Spark. Al hacerle Reduce by Key, lee los datos, ya sabe que de la primera parte de la tupla es la clave y está haciendo más o menos lo que nosotros programábamos en el reducer del control de claves. Pues algo parecido está haciendo Spark, pero internamente, y nosotros no lo tenemos que programar. En Reduce by Key ya le indica a Spark que tiene que separar esto en clave valor, que tiene que procesar todas las claves que se comparten juntas y sobre los valores de las tuplas tiene que hacer algún tipo de función. Podría ser la suma, podría ser el máximo, podría ser cualquier otra cosa. En el caso de Reduce by Key, el primer acumulador recibirá, la primera vez que lo invocamos, recibirá el primer valor de la primera tupla que vea, sí, para cada clave. Eso será, tomará el primer acum de cada clave, se corresponderá siempre con el primer valor que lea. Para cada clave, insisto, ¿eh? Vale, luego tenemos Group by Key. Group by Key va a agrupar los valores, como su nombre indica, va a agrupar los valores por clave. ¿Vale? ¿Esto os recuerda a algo? Viendo esto, ¿a qué os recuerda? Vale. David va un poco menos acertado. Jesús creo que ha resumido mucho. Y Roger, entre los tres lo tenéis. Esto nos recuerda a la función de agrupación que hace el mapper, no el combiner, el mapper, cuando utilizamos MapReduce con Java.
cuando utilizamos el mapper en MapReduce con Java, hacía shuffle and sort and group. Nada, pero está bien tirado, Jesús. Gracias. Está muy bien tirado. Hacía un shuffle and sort and group. Y si os acordáis, en el word count ponía aquí una lista de unos. Y eso es lo que le pasaba al reducer. En Python, como no podemos hacer eso, no está implementado eso lo implementamos nosotros con el combiner. En el combiner podíamos, en vez de sumar, en un caso de word count, en vez de tener sumas parciales, podíamos componer una lista, pasársela al reducer y el reducer que hiciera una longitud de la lista, que hiciera el len de la lista y ya tenemos el número de veces que apareció cada palabra. Lo que pasa es que es más eficiente hacer las sumas parciales, porque ya que cumple la propiedad asociativa y conmutativa, pues utilizamos una sola función y ya está. Pero esto es lo que hace el group en MapReduce cuando lo utilizamos con Java. ¿Y esto cómo funciona? Pues de una forma parecida. ¿Esto cómo funciona? No, esto ya lo tenemos aquí. Ya está, simplemente genera un nuevo RD agrupándolo, ¿vale? Además del group by key, tenemos aggregate by key. Aggregate by key hace una cosa muy parecida a reduce by key. Lo que pasa es que podemos indicarle el valor inicial que queremos utilizar, el acumulador. En vez de igualarlo con el primer valor, le podemos dar un valor nosotros explícitamente. ¿Vale? Esa es una de las primeras dos diferencias. Y que podemos definir dos tipos de funciones que queremos aplicar. Una intrapartición, que se hará con los datos dentro de cada una de las particiones, y otra interpartición. Yo no lo he utilizado nunca, no sé por qué, de verdad que no sé por qué narices está esto implementado. ¿A alguien le pareció una buena idea o alguien lo necesitó o lo quisieron hacer súper flexible? Pero no he encontrado un ejemplo útil de utilizar una función dentro de cada partición y otra función diferente cuando quiero comparar las claves entre las diferentes particiones. ¿Me seguís por dónde voy? De hecho, aquí hemos definido dos funciones, una intrapartición y otra interpartición, pero son la misma función. Entonces, como ejemplo ilustrativo, tampoco tiene mucho mérito. Lo único que sí, cuando le llamamos, como aquí queremos calcular un máximo, cuando lo llamamos le podemos pasar el valor del acumulador, el valor inicial al que queremos inicializar el acumulador, y le podemos pasar un menos infinito. Como queremos, si fuera un mínimo, le podríamos pasar un más infinito. Pero como buscamos un máximo, le podemos pasar un menos infinito. ¿Vale? Esas son las dos diferencias básicas que hay entre reduce by key y aggregate by key. Que le podemos pasar un valor inicial que nosotros consideremos y que podemos utilizar una función intraparticiones y otra interparticiones. Entonces, si tenemos estos datos que vemos aquí, el valor inicial es menos infinito, el acumulador, el primer valor para el acumulador, ¿vale? Empezamos a procesar y empezamos con esta que vale 10. ¿Cuál es mayor, menos infinito o 10? 10 es mayor que menos infinito. Empezamos con
con el 2000, la de 2001 es la única que hay, que es mayor, 3 o menos infinito. 3, como no hay más claves, la escribimos. La siguiente es 1999, 5, nueva clave, que es mayor, 5 menos infinito. 5, nos lo quedamos. Mientras evaluamos otras particiones, 1999, ¿qué es mayor? ¿Con qué estás comparando 4 aquí? ¿Con este 5 o con menos infinito? ¿Con qué creéis que lo está comparando? Con menos infinito, porque eso se hace para cada partición. ¿Vale? Entonces compara 4 con menos infinito, 4 es mayor, por eso se queda con el 4. El 3 con menos infinito, 3 es mayor, se queda con el 3. El 6 con el 4, porque ya tenemos para esa clave ya tenemos un valor encontrado que era el 4, se queda con el 6. Hacemos lo mismo en la otra partición, 7 contra menos infinito, el mayor es 7. 7 contra 5 se queda con el 7 y 7 contra 10 se queda con el 10. ¿Vale? Ya tenemos las intraparticiones solucionadas. Una vez tiene todas las intraparticiones solucionadas, empezaría a aplicar la función interpartición. En este caso es la misma, pues entre 10 y 6 se queda el 10 y entre 10 y 5 se queda el 10 y esta es nuestra respuesta para esa clave. Y para el año 2000, pues entre 10 y 3 que tenemos aquí, que eran los dos valores que teníamos, se queda con el 10, ya no hay más, ya tenemos nuestro RDD generado, nuestro RDD final generado. Vale, Roger, que vaya bien. A ti. Vale, ¿qué transformación creéis que es más costosa? ¿Reduce by key o aggregate by key? ¿Nadie se atreve a decir nada? Aggregate by key porque implica dos funciones, ¿vale? Entonces, si un mismo problema lo podemos solucionar de dos maneras, una con aggregate by key y otra con reduce by key, ¿cuál deberemos elegir? ¿Cuál creéis que preferiremos? Con reduce by key, ¿vale? Siempre vamos a ir a la parte más sencilla, ¿vale? Aggregate by key es bastante más costoso, ¿vale? Pero en algún caso particular podríamos encontrar alguna aplicación particular que nos interesara por las funciones intra e interpartición. Yo de verdad que no lo he encontrado. Entonces, si en un ejercicio de la actividad lo podéis solucionar con reduce by key, no lo solucionéis con aggregate by key, por favor, porque las soluciones que debemos aprender a dar van a ser siempre soluciones optimizadas. Y una solución optimizada significa eso, que tiene el menor coste posible en este caso, menor coste computacional. Entonces, si veis que lo podéis utilizar, si lo veis fácil que lo podéis hacer con aggregate by key, mirad a ver si lo podéis hacer también con reduce by key. Y si lo podéis hacer con reduce by key, la respuesta correcta va a ser la óptima. Si un ejercicio de la actividad lo hacéis con aggregate by key, no vais a tener el 10 en esa actividad. Por decirlo de otra manera,
que creo que se entiende más todavía. ¿Vale? Siempre hay que intentar reducir el número de transformaciones al mínimo y utilizar las transformaciones más ligeras posibles. Más transformaciones. Join. Bueno, join, todos habéis visto un join de SQL, ¿verdad? A estas alturas en vuestra vida. O de pandas, me da igual. Join lo que va a hacer es unir dos datasets. Y no, eso no es lo mismo que... ¿Eso no es lo mismo que union? No, porque join va a tener en cuenta las claves. ¿Vale? Por defecto, si no decimos nada, va a hacer un inner join. Pero tenemos otros tipos de joins, como el left outer, el right outer join, etcétera. ¿Vale? Y los joins siempre se van a aplicar por clave. Se aplican a RDDs cuyos registros estén en formato clave-valor. ¿Vale? Y se van a aplicar por claves. Lo mismo que en SQL o que en Pandas. Y obviamente en este caso el orden en el que hagamos el join va a alterar el resultado. No es lo mismo hacer mi rdd1.join mi rdd2 que mi rdd2.join mi rdd1. Si hacemos el primero, esto es mi rdd1 y este es mi rdd2, las claves verdes son compra 1, las claves azules son compra 2, las claves naranjas son compra 3 y las claves amarillas son compra 4. Entonces, si hacemos este join, este otro, ¿qué va a hacer? Pues cada clave azul, la clave azul la va a combinar con todas las claves azules que tenga el segundo RDD. Y de esta manera, ¿vale? Clave azul, compra 2 y una lista con el primer valor de aquí, el valor de aquí y el primer valor de aquí y luego el valor de aquí con el segundo valor de aquí. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Para la verde, pues este con este y este, 3 V1s, y aquí este con 3 V3. El naranja, como aquí no tiene contraparte, no aparece en el resultado final, y el amarillo, como no tenía contraparte aquí, pues también desaparece de nuestros datos. ¿Vale? Esto no creo que tenga más historia. Los joins, utilizadlos solo si es absolutamente necesario. Siempre hay formas de hacer las cosas de forma más inteligente, a lo mejor evitar un left outer join. Si hacemos este left outer join, esto que nos garantiza que todas las claves de la parte izquierda tengan representación en el nuevo RDD. Tenemos básicamente lo mismo que teníamos antes, solo que esta va a aparecer en el nuevo RDD con el valor asociado a la clave en el RDD originario, o el primero, el de la izquierda del left outer join, y como aquí no hay ningún valor correspondiente, pues un none. Y el right outer join, pues lo mismo, pero al revés. ¿Vale? Aquí tendremos el amarillo, porque aquí sí que lo hay, aunque aquí no lo haya. De hecho, aquí lo veis, que en el primer RD tiene none y en el segundo el valor. ¿Vale? Es igual que el anterior, pero al revés. Cartesia. Con esta transformación hay que tener mucho cuidado. Muchísimo. Porque hace un producto cartesiano. ¿Qué es un producto cartesiano? Pues cada registro lo empareja con todos los registros del segundo RDD. Entonces, por cada uno de estos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuevos registros. Registro 1, registro 1 naranja, registro 1, registro 2 naranja, registro 1, registro 3 naranja, registro 1, registro 4 naranja, registro 1, registro 5 naranja, registro 1, registro 6 naranja.
Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Aquí tenemos 4, aquí tenemos 6. ¿Cuántos tenemos aquí sin contarlos? 24, ¿vale? Estos son datos de juguete. Tenemos aquí nada, un puñadito de datos. Si este RDD tuviera 10 millones de filas y este 10 millones de filas, seguramente reventaríamos la memoria, ¿vale? De alguno de los nodos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Repartition es una transformación interesante que se aplica solo a un RDD y lo que hace es que cuando creemos que nuestras particiones están desbalanceadas, es decir, tenemos una partición muy grande y particiones más pequeñas o alguna partición vacía, como resultado de un filter, por ejemplo, o de lo que sea, Repartition lo que hace es repartir de forma más o menos equitativa en el número de particiones que nosotros le digamos las particiones del RDD. Aquí pasamos de 5 particiones, que es como hemos definido nuestro RDD, pasamos a 3 particiones. ¿Esto creéis que se puede hacer alegremente? No. ¿Y creéis que se debe hacer repartition 1? Si este 3 lo cambio por un 1, ¿por qué no tendría sentido? Sergio, puedes abrir el micro si quieres, ¿eh? Estoy creando solo una partición. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no puedo crear una sola partición? ¿Alguien le ve un problema a crear una sola partición? Vale, pues ya no sería distribuido. Seguiría siendo distribuido en una sola partición, como si mis datos tuvieran solo un bloque. Si mis datos tienen solo un bloque, por muy distribuido que sea esto, tendré una sola partición. Tendré más particiones si hay varios bloques. No debemos hacer nunca repartition 1. Vale, ahí llamamos mejor, Jesús. No debemos hacer nunca repartition 1 porque imaginaos que tenemos 50, 100 particiones. Si hacemos repartition 1, estamos llevando todos esos datos a un solo nodo. ¿Y dónde tiene que residir toda esa información? En memoria de ese nodo, ¿verdad? Y a lo mejor no tenemos tanta memoria para hacer eso y reventamos el nodo y tenemos un Stack Overflow y colgamos el nodo. Entonces, repartition 1 no es algo que debéis evitar, a no ser que tengáis muy claro que habéis hecho un proceso de filtrado, habéis hecho cálculos, lo que sea, y tenéis muy claro que los datos que tenéis son muy poquitos. Entonces ahí, y están dispersos entre muchas particiones. Entonces ahí a lo mejor sí que hacemos un repartition 1, lo llevamos todo a una, ahí podría estar justificado, pero yo ni ahí lo haría. Y hay que ser muy cauto al usar repartition, para evitar, sobre todo para evitar desbordar la memoria de los nodos. Sí, repartition 2 puede ser igual de peligroso. Me he ido al caso extremo. Y además repartition 1, repartition tiene una cosa muy chula, que es que puede, igual que puede disminuir el número de particiones, la puede aumentar.
Si tenemos particiones muy grandes, a lo mejor queremos pasar de 3 particiones a 5 particiones en un momento dado, porque luego vamos a hacer cálculos intensivos y prefiero tenerlo en 5 nodos para que en vez de en 3, en 5 para que se ejecute en paralelo. Pero esto es una operación compleja que reacondiciona los datos, que los pasa por la red y es mejor no darle mucho, ¿vale? Esto es mejor que lo hagan los administradores del clúster y que se encarguen ellos de, si toca hacer alguna cosa de estas, que lo hagan. Bueno, yo os recomiendo que no lo hagáis, porque después de un repartition bien hecho, bien programado, el clúster se quedará bien balanceado, pero esto es una operación muy costosa. Porque ¿qué haremos? Haremos repartition y luego grabaremos en disco y ya lo tendremos para poder utilizarlo otra vez. ¿Vale? Cosas importantes de repartition, que sirve para disminuir el número de particiones, pero también para aumentar el número de particiones, que es costoso y que tenemos que evitar hacerlo. ¿Vale? Otra transformación que tenemos es coalesce. Coalesce solo reduce el número de particiones. Solo lo reduce. ¿Vale? En repartition, ¿dónde está la complejidad? Que hace un shuffle, ¿vale? Hace un barajeo y reparte los datos. Y eso es costoso. Coalesce no lo hace, pero sigue teniendo el mismo problema. Que vamos a cambiar la estructura de las particiones y puede que quepan o no en memoria. ¿Creéis que coalesce 1 es recomendable hacerlo? Ya sabemos que repartition no, pero coalesce 1. Sería lo mismo que hacer repartition 1, ¿vale? Lo que pasa es que coalesce no puede aumentar el número de particiones. Entonces, del mismo modo que no debemos hacer repartition 1, tampoco debemos hacer coalesce 1. Si nosotros aquí tenemos 5 particiones y decimos que haga un coalesce 6, nos va a dar un error, ¿vale? Eso no va a funcionar. En las actividades que tenéis que hacer, no deberíais utilizar repartition ni coalesce. Si utilizáis coalesce 1, en algún momento tenéis que justificar muy bien por qué lo hacéis. ¿En qué caso creéis que podría ser interesante o podría estar bien utilizado hacer coalesce 1? Lo he dicho antes con repartition. Si estamos seguros de que hay muy poquitos datos. Pero tenemos que estar muy seguros. Y si en algún momento dado en la actividad podéis quedaros con muy poquitos datos y queréis hacer coalesce 1, en la memoria deberéis argumentar por qué. Porque si veo un coalesce 1 y no está bien argumentado, eso obviamente va a penalizar nota. ¿Vale? Cogroup. Cogroup lo que hace es agrupar los valores de dos RDDs por clave. ¿Vale? El primer conjunto son las claves del primer RDD y el segundo las claves del segundo. ¿Vale? No tenemos un solo conjunto de valores asociados a una clave, como hacía Group by Key. ¿Vale? Cuando utilizamos cogroup, para cada clave tenemos dos conjuntos de valores diferentes, uno para cada RDD, a los que se le aplica el cogroup. El primer conjunto corresponde a los valores del RDD que está a la izquierda del cogroup y el segundo a los valores del que está a la derecha. ¿Vale? Entonces yo tengo aquí estos dos RDDs.
Compra 1 es el azul, compra 2 el verde, compra 2 el azul, compra 3 el naranja, compra 4 el amarillo, igual que antes, y hago un cogroup. Entonces, para el amarillo, para una de las claves, para la clave amarilla, en el primer grupo no tenemos nada porque en el primer RDD, como es mi RDD1.cogroup, mi RDD2, en el primer RDD no existe ninguna clave amarilla, pero sí en el segundo. Para el naranja tenemos un valor porque tenemos clave naranja en el primer RDD y el segundo grupo está vacío porque en el segundo no tenemos clave naranja. Para el azul, el año compra 2000, pues tenemos V2 en el primer RDD, es el primer grupo, y luego el segundo grupo es V3 y V4 que corresponde al segundo RDD. Y para la clave verde, para la compra 1, pues tenemos en el primero tenemos V1 y V3 y en el segundo tenemos W1, W2, W5. ¿Vale? Pues estas son las transformaciones que tenemos disponibles en Spark. Y ahora, imaginaos que queremos hacer un word count en Spark. Y tengo aquí un fichero de texto. Con lo que sabemos hasta ahora, ¿cómo lo podríamos hacer? Esto es un fichero. ¿Qué utilizo para leer el fichero? En Spark. ¿De acuerdo? Text file. Vale. Con text file, mi fichero pasa a ser un RDD. Un RDD de líneas. Cada registro es una línea. En un lugar de la mancha, etcétera, ¿vale? ¿Cómo paso de aquí a un RDD que tenga las palabras y un 1? Aquí tengo líneas y aquí quiero un RDD que los registros sean las palabras con flat map. Con flat map porque es 1 a n. ¿Vale? Entonces con flat map le podría pasar a la función flat map la que vimos, el punto split, etcétera. Y aquí ya tendría claves valor con la palabra y 1, ¿no? ¿Qué más podría hacer ahora? Ahora mi resultado, mis registros es esto. Una palabra y un 1. Vale, bien tirado con group, lo que tendría sería esto.
¿Alguien tiene otra idea? Sergio. Giovanna. Hind. Indica. Enrique. ¿Podría hacer un reduce by key? ¿Podría hacer un reduce by key de forma lambda xy x más y? ¿Y esto qué haría? Iría sumando los valores de las mismas claves. ¿Y qué me generaría? Me generaría un RDD en que tendría la palabra y la suma. ¿Lo veis? Vale, Jesús lo ve, pero me gustaría saber si alguien más lo ve. Vale, vamos a ver si es verdad. Bien, gracias Daniel. Con el text file lo que hacemos es, en cada registro, tenemos una frase. Tenemos una línea, ¿vale? Eso hasta aquí. ¿Hasta aquí lo tienes claro, Daniel? Vale. Ahora, a este RDD le aplicamos un flat map. Hacemos este que sea el RDD 1, ¿vale? Hacemos R1.flatMap y le pasamos la función que la función lo que va a hacer es x.split y aquí entonces después del flat map en el RD2 me he saltado un paso, la verdad. En el RD2 tendremos en un lugar, ¿vale? Esto será un registro, esto otro registro y esto otro registro. Ahora podemos hacer podríamos meter todo en la función, pero por no hacerlo tan complicado. Ahora podemos hacer otro map. Ahora podemos hacer un map que lo que reciba es tan complicado. Ahora podemos hacer otro map. Ahora podemos hacer un map que lo que reciba es r2.map
lambda x, x1. ¿Qué hace? Para cada registro emite una tupla con el registro y un 1. Y esto genera un RDD3 donde los registros son tuplas. ¿Vale? Y ahora que lo tenemos en formato clave-valor, podemos hacer un reduce by key. Y al reduce by key también le pasaremos una función lambda, siempre de 2 valores, lambda xi igual a x más y. ¿Qué va a hacer? Va a tomar las tuplas de 2 en 2 que coincidan la clave. Si tuviéramos otro en bajo, pues cogería las claves en x e y serían los valores 1 y 1, de forma que devuelve x más y. Ya sé que aquí no se ve un carajo. ¿Y eso que nos daría? Pues otro RDD en el que aquí en vez de tener un 1, tendríamos la suma para todos los en. Y este RDD tendría tantos registros como claves diferentes tenemos. ¿Ahora mejor, Daniel, o seguimos igual? Dime. Nada, a ti. Estamos para eso, Daniel. ¿Querías algo, David? Sí, es que no sé si lo has comentado, pero el primer map y el primer flat map se puede haber combinado solo en uno. Me gusta tu pregunta. A map y a flat map le podemos pasar funciones tan complejas como queramos. Y es una de las formas de hacer que esto sea eficiente. Entonces, el primer flat map que divide en palabras, ¿vale? Le podríamos haber hecho que devolviera las palabras, que devolviera ya las tuplas, ahorrándonos el map, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Vale, permitidme que borre todas estas cosas. Vale, ¿cómo hacemos eso? Yo defino la función de flatMap. Defino la función f, a la que le paso una x, lo que sea, que en este caso será una línea. ¿Vale? Entonces hago L igual a x punto split. Y aquí ya tengo una lista con las palabras, ¿correcto? Vale. Y entonces ahora hago aquí L igual. Y aquí hago L igual una list comprehension de Python, una tupla x1 for x sin L. ¿Y esto qué va a hacer? Pues si teníamos una lista de esta manera,
Ahora tendremos una lista de esta otra manera. Y ya cuando la emitamos, cuando le demos al return, lo devolverá así. Y así ya tendremos en nuestro RDD resultante de flat map, tendremos ya las tuplas con clave y valor 1, ¿no? Y nos hemos ahorrado un map y hemos sido más eficientes y tenemos más nota en el ejercicio. Bien visto, David. Venga, vamos a hacer otra cosa. No quiero hacer un word count, quiero saber cuántas palabras diferentes hay en mi... Quiero saber cuántas palabras diferentes hay en mi libro. ¿Cómo lo hago? Sí, hay que hacerlo de forma distinta. Vale. Sí, vas bien, David. Vas bien, vas bien. Tengo mi fichero con text file. Tengo un RDD cuando los registros son líneas. Sigo haciendo el flat map, pero el flat map que me devuelva solo palabras. Hacemos el split y que devuelva solo palabras. Ahora hacemos un distinct. Y me quedará un RDD con palabras únicas. Y utilizaremos una acción que vamos a ver ahora dentro de un momento que se llama count. Count, ¿qué hace? Me cuenta el número de registros dentro de mi RDD. Y con eso ya tendría el número de palabras diferentes que tengo en mi fichero. ¿Nos parece un pelín más sencillo que MapReduce? Se parece más a lo que estáis acostumbrados a hacer cuando programáis. Porque tenemos conciencia de todos los datos. En MapReduce nunca tenemos conciencia de todos los datos. Tenemos que andar minimizando las cosas que almacenamos. Tenemos que emitir por después de cada clave. Y aquí todo ese concepto se encarga de hacerlos y implementarlos siempre en motor de Spark. Y nosotros vamos a tener una vista de todos los datos como si estuvieran en local. Como si los tuviéramos en un data frame de pandas. Cuando en verdad sería una especie para algo parecido a un data frame de pandas, pero distribuido. ¿Ok? ¿Mejor? ¿Se ha entendido algo mejor? Vale, me alegro. Esto cuando se pilla es muy sencillo. Vale, pues hemos visto transformaciones, vamos a ver acciones. Y las acciones se diferencian porque si las transformaciones nos generaban un RDD, a partir de un RDD nos generaban otro RDD que podía tener el mismo número de particiones, más, menos, los mismos registros, cambiar los registros, depende de la transformación que utilicemos. Las acciones siempre nos van a devolver un resultado. ¿Y qué acciones tenemos? Pues tenemos unas cuantas también, pero son bastante más sencillas que las transformaciones. Entonces, la primera transformación que vamos a ver es reduce. Y reduce no es igual que un reduce de MapReduce. ¿Vale? Reduce va a aplicar una función
a todos los registros que tengamos en el RDD. ¿Vale? El reduce de MapReduce, en el reduce de MapReduce teníamos que gestionar siempre las claves. Aquí cuando utilicemos un reduce es porque no tenemos claves. Si tuviéramos claves, ¿cómo lo haríamos? Si nuestro RDD tuviera claves, ¿cómo lo haríamos? Incluso con Reduce by Key, ¿verdad? Que es más económico, es más sencillo y que tiene menos coste computacional. Aquí no vamos a tener claves en nuestro RDD. Serán números, por ejemplo. Aquí estamos haciendo un RDD sintético con números. Esto es un 4, un 2, un 7, un 15, un 4, un 2, un 3, un 16, un 3. ¿Vale? ¿Y qué queremos hacer? Buscar el mayor, el máximo. Aplicamos esta función y la salida, ¿qué será? Aquí. La salida será un 16. ¿Por qué? Porque el valor máximo es el 16. Pero no estamos procesando ningún tipo de clave. Si tenemos los datos organizados en formato clave-valor, reduce no tiene ningún sentido utilizarlo. Nosotros vimos en el map, el primer ejemplo que hemos visto, vimos el miércoles y hemos visto hoy otra vez en el map, aplicamos la función len para calcular la longitud de palabras. Pues podríamos querer saber cuál es la longitud total de todas las palabras que hemos utilizado. Yo qué sé, por algo que nos interesara. ¿Vale? Pues a partir de palabras, a partir de un texto, podríamos separar en palabras, podríamos aplicar map para calcular la longitud de cada una de esas palabras y luego ya tendríamos un RDD solo con números y ahí podríamos aplicar reduce para hacer, pues para ver la palabra más larga que tenemos. ¿Cuántos caracteres tiene la palabra más larga de nuestro fichero? Pues si queremos saber cuántos caracteres tiene la palabra más larga de nuestro fichero, ¿qué hacemos? Pues text file para leer. Esto es el fichero. Text file para leer. Luego, ¿qué hacemos? Flat map para separar en palabras. Luego, ¿qué hacemos? Un map para calcular la longitud de cada una de esas palabras. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Pues un reduce con esta función. Pues un reduce con esta función. Con la función máximo. Esto que nos devolvería un solo número, que sería la longitud de la longitud de la palabra más larga de nuestro fichero. ¿Vale? Entendemos bien la diferencia entre reduce y reduce by key y reduce y group by key y aggregate by key. Jesús, acuérdate de que group by key lo que te va a generar es algo parecido a esto, una tupla con una clave y los valores metidos en una lista, ¿eh? Eso es lo que hace group by key. Si queremos aplicar algún tipo de operación, tenemos que utilizar aggregate by key o reduce by key. ¿Vale? ¿Está claro esto? ¿Este ejemplo? Sí, no te preocupes, lo acabas de ver. Cuando te pegues un poco con esto, se te fijará y ya está. No pasa nada. Vamos a ver una traza de esto. ¿Cómo funciona esto? Pues funciona como esperamos que funcione. Dados estos números,
Va a empezar en paralelo, va a empezar en todas las particiones. ¿Vale? El acumulado va a ser igual en la primera iteración va a ser igual al primer valor que pasemos. Luego entre 4 y 4 se queda 2, entre 4 y 2 se queda 4, mientras en la otra partición entre 15 y 15, 15, entre 15 y 15, 4, entre 15 y 4, 4, en otra partición entre 3 y 3, 3, entre 3 y 16, 16. Luego se completa, se sigue dentro de cada partición en paralelo, que esta es la parte chula y la parte útil de Spark, porque además todo esto reside en memoria, acordaros. Calculidad cuando tenemos el máximo dentro de cada partición, cuando hemos aplicado lo que se traduce en cuando hemos aplicado la función reduce a cada una de las particiones, se aplica interpartición entre 15 y 7, pues 15, y entre 15 y 16, 16, y es el valor que obtenemos como salida final. Venga, pues seguimos. Si no hay preguntas, seguimos. De verdad que a mí no me molesta ninguna pregunta que podáis llegar a hacer. Es más, prefiero que hagáis una pregunta que no tengáis clara a que os quedéis con una duda. El reduce nunca trabaja con clave valor, porque no hace una distinción por claves. Se aplica la función a todos los registros de una partición. Entonces no tiene sentido que se aplique por clave. Cuando queremos hacer algo por clave, utilizamos reduce by key, que podemos hacer este tipo de operaciones, pero por clave. Podríamos obtener el máximo para cada clave. Luego, si queremos, ¿cuándo utilizamos reduce? Cuando nuestros datos no tengan estructura clave-valor. Vale. Collect. Collect es... Ay, estornudo. Collect es una función, es una acción con la que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque el collect lo que hace es que devuelve al driver desde donde se ejecuta el código, ¿vale? Un array con todos los registros del RDD. ¿Cuándo podemos utilizar collect? Para pruebas con pocos datos. Generamos unos poquitos datos con parallelize. Hacemos pruebas. Y queremos ver qué estamos haciendo, qué formato tiene algo después de aplicarle una función de map o de flat map o de lo que sea. Hacemos un collect y lo podemos ver. Pero collect, si lo hacemos sobre un RDD muy grande que tenga muchas particiones, ¿qué puede pasar? Venga, que lo hemos visto con repartition y con collect. Hostia, a mí se me nota que es viernes, pero a vosotros también, ¿eh? Saturar el nodo, ¿vale? Entonces, collect lo podéis utilizar en desarrollo. Lo podéis utilizar para vuestras pruebas. ¿Cómo haríamos de un dataset grande? ¿Cómo podríamos hacer para utilizar collect? Yo tengo un... Bien, gracias David. Hacemos sample y si es muy grande hacemos sample y nos quedamos con el 0,01% de los datos y luego hacemos collect. Hacemos las transformaciones que tengamos que hacerle y luego hacemos collect. Y comprobamos que las cosas están saliendo como deben.
En las actividades, si utilizáis collect, ¿creéis que está bien o mal? ¿Vale? Está mal. ¿Podéis utilizar collect en la actividad? Podéis utilizar collect en la actividad. Sí, lo podéis utilizar siempre, igual que podéis utilizar coalesce C1 para llevarlo todo a una partición. Pero collect y coalesce C1 lo podéis utilizar bajo las mismas condiciones, justificando muy bien el por qué lo estáis usando. Una justificación muy buena no es, como tengo pocos datos como estamos procesando pocos datos, pues hago collect. Eso no está bien. ¿Vale? ¿Y por qué no está bien eso? Pues eso no está bien porque vuestro código debe ser capaz de generalizar, de poderse utilizar con cualquier conjunto de datos. ¿Cuándo puedo utilizar collect? Pues si como resultado de mis transformaciones obtengo un RDD que tiene 20 registros. Y sé que tiene 20 porque lo estoy limitando yo. 20, 1, 16, poquitos registros. Y sé que y eso lo sé porque lo he hecho yo y sé que no puede tener más de esos. Entonces ahí podéis utilizar collect. Y en la memoria decís, Oscar, he utilizado collect porque como consecuencia de la ejecución de estas transformaciones, no estoy seguro de que en ese RDD va a haber 20 registros como mucho, o 7, o 2, o 1, o los que sean. Entonces puedo utilizar collect y a mí me parecerá bien. Si utilizáis collect, aunque sea con ese ánimo, pero no lo justificáis en la memoria, pues yo no soy adivino, no sé por qué lo estáis haciendo, me parece mal que se haga y entonces eso penaliza la nota. ¿Vale? A mí, vosotros imagináis que vais a entregar la tarea, las actividades se las vais a entregar a un tonto y tenéis que explicar todo lo que estáis haciendo. ¿Vale? En ese caso, ese tonto, pues soy yo. Hay otra acción que es count, que os he hablado de ella, que nos cuenta el número de registros que tenemos. Ya está, y nos devuelve el número de registros que tenemos. Sean los que sean. Si tengo un RDD con 80 particiones y cada una de ellas tiene 1000 registros, pues me devolverá el número 80.000. Por eso lo podíamos utilizar para contar el número de palabras diferentes que había en nuestro texto. ¿Vale? Sacábamos las palabras, hacíamos un distinct, nos daba un RDD con todas las palabras distintas, simplemente contamos cuántos registros hay y ya tenemos la cuenta de palabras distintas. De una forma súper sencilla. La acción first nos devuelve el primer elemento del RDD. El primer registro del RDD, sea lo que contenga. En este caso contiene un 4, por eso al hacer first nos devolverá un 4. Es una buena forma, cuando estoy trabajando, de ver qué estoy haciendo. Hago transformaciones, hago lo que sea, me saco el primero y lo miro, a ver qué estoy haciendo. Antes de hacer un sample o lo que queráis. Con take n devuelve los n primeros elementos de mi RDD. Si le pongo 5, pues me devuelve los primeros 5 registros de mi RDD. En este caso, en concreto, como tenemos 3 en una partición, 3 en otra y 3 en otra, me devolverá estos 3 de esta partición y estos 2 de esta partición. ¿Vale? Y los devuelve por terminal. ¿Y takeSample qué hace? Pues takeSample hace una mezcla de take y de sample. ¿Vale? Se puede hacer con y sin reemplazo y con y sin semilla. ¿Vale? ¿Qué hace? Nos devuelve un porcentaje de función, bueno, nos devuelve los que nosotros le pongamos, pero muestreándolos del total.
No nos tiene por qué devolver los 5 primeros, nos puede devolver 5 aleatorios dentro de todo el LRDD. ¿Vale? Aquí ha devuelto el 1, el 2, el 4, el 6 y el 9. Vale, pues les ha tocado a esos. Porque queríamos 5. Pero le podemos decir false sin reemplazo, true con reemplazo y después del número le podemos poner la semilla que queramos utilizar. Vale, take ordered devuelve n elementos según algún ordenamiento, según algún tipo de orden, ¿vale? Y se puede cambiar la función de ordenación que queramos. El orden por defecto es ascendente. ¿Vale? ¿Qué hace esto? Pues lo primero que hace es ordenarlo. Obviamente esto tampoco tiene claves valor. Tiene números, por ejemplo, como ahora. Los ordena en orden. Ahora está en orden ascendente. ¿Y qué nos devuelve? Si le decimos que nos devuelva take order 5, pues nos devolverá los 5 más pequeños. 2, 2, 3, 3, 3. Este 3 no, porque es de particiones. 2, 2, 3, 3 y un 4. Nos devolverá. ¿Vale? Y por último, para ir acabando, que no es la última, pero bueno, para ir acabando, tenemos save as text file, que hace justo lo contrario que text file. Lo que hace es guardar un RDD a un fichero de texto. ¿Cuántos ficheros de texto se van a generar? ¿Cuántos ficheros de resultados se van a generar? ¿Cuántos ficheros genera la salida MapReduce? Tantos como MapReduce, tantos como Reducer sabía. Aquí vamos a tener tantos ficheros de salida como particiones. ¿Vale? Tenemos un RDD con 3 particiones y tendremos 3 ficheros de texto que se guardarán en el mismo nodo donde estaba la partición. Y una vez guardado, ya se replicarán. Los resultados de la ejecución en el clúster, por defecto, los vamos a dejar en el clúster. Que nadie guarde un resultado con el método write de Python. El método write de Python, ¿dónde está guardando los datos? ¿Dónde queréis que guarda los datos el método write de Python? ¿Los guarda en el clúster? ¿Los guarda en el file system local de donde estemos ejecutando el programa? ¿Entendéis lo que os estoy planteando, verdad? Si yo tengo este RDD y hago un collect, y sé que es pequeñito, y hago un collect, me devuelve una lista. Luego yo eso puedo iterar sobre la lista y con el método write hacer with open fichero, w para escribir, as f.write la lista. ¿Vale? Y eso estará guardándolo en el file system local donde estemos ejecutando el programa. Pero la salida de algo que ejecutamos con Spark en el clúster lo vamos a querer guardar en el clúster. ¿Por qué? Porque podemos estar ejecutando millones y millones de datos y no queremos que se quede en el file system local, se pierda y tener que volver a ejecutar esos millones y millones de datos.
Si lo guardamos en el clúster con Save as Text File, ¿qué ventaja obtenemos? Que se va a replicar. Y si se replica, es más difícil que se vaya a perder. ¿Vale? Entonces, en los ejercicios, cualquier resultado que tengáis que dar, hacedlo con Save as Text File. ¿Y qué pasa si lo hago con Python, Oscar, y con el write? Pues que vas a tener una penalización en el ejercicio. ¿Vale? Venga, pues como no tenéis comentarios, voy a asumir que está todo bien. Vale, está la misma slide. Count by key. Count by key va a devolver un diccionario cuyas claves son las claves del RDD. Aquí, como todo lo que tenga by key, siempre va a necesitar que la información en el RDD esté en formato clave-valor. Siempre. ¿Qué va a hacer? Pues nos va a devolver para cada clave cuántas instancias hay. ¿Vale? Clave-valor. 1, 2, del verde hay 3, 4. Del azul hay 1, 2, 3, 4. Y del rojo hay 1. ¿Podríamos implementar un word count con count by key? Sí, fácil. ¿Cómo lo hacemos? Tengo mi fichero de texto. Lo leo con text file. Ya tengo un RDD de líneas. Hago un flat map. Que me saque palabras solo. Palabras 1, las tuplas palabras 1. Tengo palabras 1 y aquí ya podría aplicar un count by key y ya está. Y me va a devolver un diccionario. Yo personalmente, ¿por qué creéis que no lo haría con count by key y seguiría haciéndolo con reduce by key? Reduce by key, ¿qué es? ¿Una transformación o una acción? Bien tirado, Sergio, pero no. Reduce by key es una transformación. ¿Qué me va a dar reduce by key como resultado? Un RDD. Y ese RDD lo podré guardar en el clúster con Save as Text File. Si utilizo count by key, me va a devolver en el driver un diccionario. En la pantalla me va a devolver esto que tenéis aquí abajo. Un diccionario. Y luego lo podría procesar y podría generar un RDD a partir de él, pero ¿para qué? Count by key lo puedo utilizar pues si lo quiero alimentar un flujo de trabajo, quiero alimentar una visualización, pero no si lo quiero guardar. ¿Vale? Pero sí, se podría hacer el mismo problema con count by key directamente. A partir del flat map aplicamos count by key y ya tenemos, y ya da igual que le pongamos word 1 o word, 0, word o lo que queramos. Porque count by key no tiene en cuenta los valores que tenga asociados la pareja clave-valor. Solo nos va a contar cuántos elementos hay de cada clave. Vale, tenemos for each. For each va a aplicar una función a cada registro del RDD. Cuando hablábamos del map, vimos que calculábamos la longitud en caracteres de cada registro. ¿Vale? En el ejemplo que tenemos aquí,
¿Qué le hemos pasado? Una función que ¿qué hace la función? Hace un print de la longitud del registro. Hemos generado este RDD. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quitad el récord y tenéis el contenido en letras. Y aquí le hemos hecho mi RDD.forEach, mi función. Va a aplicar esta función a cada registro. Tiene el primer registro, 1, calcula la longitud, 3 y hace un print. Y me saca en pantalla el resultado. ¿Vale? Este es el resultado del forEach. Lo que pasa es que aquí, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tenemos 6, 5, 4 primero y luego 3, 3, 4 y luego 5, 4, 5? Lo ha hecho mal, ¿verdad? ¿Esto es porque lo ha hecho mal? Porque uno no tiene 6 letras. ¿Cómo se ejecutan todas, cada una? Esto se ejecuta en paralelo para todas las particiones, pues resulta que la partición 2 se ha ejecutado primero. Y nos ha devuelto primero el resultado de la partición 2. 6 letras, 5 letras, 4 letras. Este 654 corresponde a la partición 2. Luego nos ha dado 334, que corresponde a la partición 1. Y luego nos ha dado 545, que corresponde a la partición 3. Lo ha hecho bien, no ha ordenado nada, simplemente las ha ejecutado en paralelo y esta es la primera que ha acabado. Porque estaba en un nodo más cercano, porque el nodo estaba más libre, por, por lo que sea, pero ha acabado antes. Entonces, si quisiéramos calcular esto y guardarlo, no utilizaríamos un for each. El for each lo podemos utilizar pues, en 4 muestras, en unas pruebas para probar cómo están funcionando o en otro tipo de problema. ¿Vale? Sabed que se puede utilizar, que existe, pero si después los resultados los queremos guardar, pues for each no creo que sea la mejor de las soluciones. ¿Vale? No te garantiza que una partición se procese antes que otra. Si nosotros hacemos el map, sabemos que se va a generar una partición nueva por cada partición que había, se va a guardar en memoria y cuando lo guardemos, pues se generará un part 0000x para cada partición y luego ya pues las uniremos o haremos lo que tengamos que hacer. Estos son acciones, generan resultados. getNumPartitions, esto sí que lo podéis probar si queréis, nos va a decir el número de particiones que tiene mi RDD. ¿Esto cuándo lo podríamos hacer? Sí, cargamos un fichero muy grande y decimos, pues, ¿cuántas particiones tiene esto? Vale, ¿cuánto pesa el fichero? Tú imagínate que cargas un fichero que pesa 1 giga. 1 giga serán unas 8000 particiones. De 128 megas, no, 1 giga son 8 particiones, pues 1 tera, que son 8000 particiones. Y lo procesas y le aplicas filters y le aplicas cosas y resulta que acabas entre esas 8000 particiones, pero ya has quitado cosas. Pues puedes ver, por ejemplo, pues haces esto antes de pensar si haces un repartition, por ejemplo, ¿vale? O para estimar el tamaño de cada partición. Básicamente para saber el número de particiones en las que se te ha quedado. Luego, después de hacer un filter, dices, pues ¿cuántas particiones tengo? Porque se te pueden haber quedado particiones vacías. O después de un join, haces un count y sabes cuántos registros tienes, haces un
un getNum partition, sabes cuántas particiones tienes, te puedes hacer una idea del número de registros que tienes por partición. Y ya para acabar, para ir acabando, tenemos glom más collect. Vale, glom. ¿Qué hace glom? Glom lo que va a hacer es preparar nuestro RDD para que se pueda imprimir. Yo os recomiendo que esto no lo utilicéis. Pero hay que hacer un collect para traerlo a local. Entonces, podemos generar un desbordamiento de la memoria al traer todo el RDD a local. Y esto permite, consulta las particiones y nos permite mostrar por pantalla, imprimir por pantalla las particiones y su contenido. Esto es útil para hacer pruebas, pero no nunca en un entorno de producción, ¿vale? Porque imaginad que tenéis un RDD con 300 particiones de 128 megas de texto, pues no tiene ningún sentido volcar esto a pantalla. Sin embargo, en un entorno de pruebas y de desarrollo, esto puede ser muy útil. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho aquí con glom y collect? Se ha bajado todo, incluyendo las particiones en la que están. Entonces, ahora para cada partición y los datos que tiene cada partición, y ahora por cada partición en partitions, que lo tenemos aquí, estamos imprimiendo partición y partition. Esto es un texto que estamos incluyendo y este es el contenido. 1, 2, 3, obviamente, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Vale? Si queréis trastear con los datos de juguete y ver cómo funciona todo esto, pues yo os lo recomiendo, pero luego esto en producción y la analogía a producción para nosotros va a ser las actividades, esto no se tiene que poner. Vale, y con esto tenéis lo necesario para hacer la actividad 2. Entiendo que surgirán dudas, entiendo que surgirán problemas. Pues si queréis, el lunes que tenemos clase vemos cosas. O me mandáis mail si lo vemos. Pero con esto que acabamos de hacer, de ver, tenéis suficiente. El lunes, si queréis, lo que podemos ver es algún ejemplo en código, porque luego ya vamos a pasar a Spark Streaming, que no hay actividad relacionada con Spark Streaming. El lunes veremos algún ejemplo de código de los que tenéis de muestra y podemos hacer algún ejemplo como hicimos como el word count con MapReduce, lo podemos hacer con Spark también, para que así cerréis del todo un poquito y podáis hacer la actividad 2. ¿Vale? Pues preguntas, si no tenemos preguntas, si queréis lo dejamos aquí, que para ser viernes yo creo que lo tenéis bien y yo no, porque me tengo que tengo que seguir corrigiendo esta noche, pero para vosotros yo creo que ya está bien. Sin preguntas. Eso, cuando no tenéis preguntas me asustáis, indica. Pero bueno, el lunes lo veremos. Si le pegáis un vistazo a esto, el lunes podemos hablar y me comentáis lo que queráis. Pues voy a parar de grabar, si os parece bien. Pues nada, feliz viernes, buen fin de semana, Gabón, a disfrutar y pasad buen fin de semana, estudiad un poquito, anda, ¿vale? Venga, hasta luego.